Muy buenos días, damas y caballeros, escribas y fariseos. Esperando estén teniendo un buen día, el equipo 4 se congratula en presentar el tema de toxíndromes de manera específica, los síndromes colinérgico y anticolinérgico. El equipo está conformado, como siempre, por Cornelio Cayetano Leticia, Figueroa Aguilar Rocío Guadalupe, Venegas Pluma Andrea y su servilleta Barajas Hernández Leonardo Rubén. En esta ocasión, como ya les mencionamos, precisamente vamos a abordar en primera instancia el toxíndrome colinérgico, no sin antes hablar muy brevemente del concepto del toxíndrome. Ahora bien, un toxíndrome es definido como el conjunto de signos y síntomas relacionados con la exposición a un agente tóxico, cuya presentación variará dependiendo de este mismo, ya sea mediante sobredosis o en coexistencia con otras sustancias que incrementen su potencial dañino o, en este preciso caso, su acumulación. ¿Vale? De esta manera, el síndrome colinérgico es definido como el conjunto de manifestaciones clínicas presentadas a consecuencia de la acumulación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, derivando en una presentación mixta de signos y síntomas correspondientes a un toxíndrome tanto muscarínico como nicotínico central y periférico, cuyas características abordaremos en un momento. Ahora bien, la etiología del síndrome colinérgico está determinada, de esta manera, por toda aquella sustancia que incrementa los niveles de acetilcolina o sus análogos en el organismo. Estos pueden ser, en primer lugar, los plaguicidas, organofosforados y los carbamatos, cuyo mecanismo de acción consiste en la inhibición de la acetilcolinesterasa, lo que conduce a la acumulación de dicho neurotransmisor en el espacio intersináptico, generando, en última instancia, una hiperestimulación del receptor y su determinada respuesta en el órgano blanco, precisamente porque la unión entre, al ser la acetilcolina degradada por la acetilcolinesterasa, termina entre la unión entre la acetilcolina y el receptor, y precisamente ahí termina la estimulación del receptor a base de la acetilcolina. El siguiente agente etiológico son los parasimpático-miméticos, como la pilocarpina, metacolina o carbacol, que, de manera muy sencilla, son sustancias con la capacidad de activar los receptores colinérgicos y que en circunstancias de abuso o sobredosis pueden culminar en un síndrome colinérgico tal cual. Por último están los hongos, como máximo representante la Amanita muscaria, que precisamente cuyo ingrediente activo o ingrediente el cual nos actúa en esta precisa patología es la muscarina, que es un activador directo de los receptores muscarínicos, el cual es en condiciones en grande consumo nos conducirá al toxíndrome. Abordando un poquito más y empezando antes de hablar acerca de la fisiopatología y de las manifestaciones clínicas del síndrome colinérgico, hablaremos primero brevemente de la fisiología. Como sabemos, el sistema nervioso y los órganos están en una íntima y en una recíproca relación, precisamente la cual queda demostrada por la interacción sinérgica entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, ambos porciones del sistema autónomo. Sin embargo, queda igualmente demostrada debido al uso de los neurotransmisores similares que se utilizan precisamente para la señalización. En este contexto, debemos recordar la fisiología de la neurotransmisión de señales en el sistema nervioso periférico, toda ella basada en primera instancia en el sistema colinérgico, pues ya sea en la transmisión de señales para la porción somática o para la porción autonómica del sistema nervioso, la acetilcolina es el primer neurotransmisor utilizado en la sinapsis, en cuyo caso es el único utilizado en la inervación somática neuromuscular, precisamente a través de las motoneuronas que inervan al músculo esquelético se utiliza acetilcolina, los cuales van a activar receptores nicotínicos tipo 1. En el caso del sistema autonómico, la porción simpática es transmitida en la porción preganglionar, es decir, del sistema nervioso central al ganglio, mediante la interacción de la acetilcolina y los receptores nicotínicos tipo 2, para posteriormente que se utilicen aminas, que podrían ser tanto noradrenalina, adrenalina o en el caso específico de las glándulas sudoríparas se utilizará nuevamente acetilcolina.
Por otro lado, la neurotransmisión sináptica está siempre bajo la influencia de la acetilcolina, que tendrá como último receptor un receptor muscarínico. Esto es, aún en la fase preganglionar del sistema nervioso al ganglio y del ganglio al órgano efector, ambas estarán bajo la influencia del sistema colinérgico. Sin embargo, en la primera porción se utilizará un receptor inotrópico, el cual es el receptor nicotínico. Ambos receptores nicotínicos, tanto el tipo 1 como el tipo 2, son receptores inotrópicos, y en el caso de los receptores muscarínicos son receptores metabotrópicos. ¿Vale? Y en el caso especial igual de la inervación de la glándula suprarrenal, el caso es prácticamente el mismo que el parasimpático, solo que en la relación preganglionar del sistema nervioso hacia el ganglio, que prácticamente es la médula suprarrenal, un ganglio modificado, va a determinar que a la circulación se segreguen adrenalina en la mayor porción y noradrenalina en menor porción. De esta manera podemos deducir podemos deducir cuál va a ser el efecto del incremento de la acetilcolina sobre nuestro sistema nervioso. En mayor parte tendrá una actividad parasimpática. Sin embargo, podría existir, debido a la relación a la relación ya descrita, cierta probabilidad de que exista una interacción simpática o pseudosimpática. Avanzando, precisamente podemos enumerar de manera sencilla, ya en la fisiopatología, la mayoría de las acciones del sistema parasimpático que estarán incrementadas en el paciente. En primer lugar, en el sistema cardiovascular veremos una disminución de la función cardíaca por una disminución de la contractibilidad, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución prácticamente del inotropismo y del cronotropismo. En el sistema respiratorio habrá vasoconstricción o broncoespasmo, así como incremento de la secreción bronquial, lo cual nos va a dar broncorrea, ¿vale? En el sistema digestivo habrá incremento de la contracción peristáltica y a su vez habrá relajación de esfínteres. En el caso, por ejemplo, del ojo también habrá miosis, y en el caso de las glándulas, tanto lagrimal como salival, habrá incremento de la secreción. Por esos mecanismos, también debemos recordar que el sistema parasimpático y el sistema simpático intervienen en los mecanismos de la regulación de la temperatura. Específicamente, el sistema simpático interviene en la regulación de la temperatura hacia la disipación del calor y hacia la disipación del calor y disminución de la temperatura. Ahora bien, con esta breve introducción podemos entonces ya deducir un poco cuáles van a ser las manifestaciones clínicas o el cuadro que va a presentar nuestro paciente, ¿vale? Con esto se divide básicamente en tres grandes grupos: el síndrome colinérgico o muscarínico, síndrome nicotínico central y síndrome nicotínico periférico. Del cual de todos, el síndrome colinérgico o muscarínico es la presentación clásica del síndrome colinérgico, ¿vale? Este cuadro, precisamente sacado del Farrer-Rosman, me gustó bastante porque divide en primera instancia las constantes vitales que vamos a ver en el paciente, ¿no? En el contexto del síndrome colinérgico o muscarínico vamos a ver en primer lugar que el paciente va a presentar bradicardia, hipotermia, hipotensión, por los mecanismos que ya dijimos de la disminución de la función, de la disminución en la disipación del calor y de la disminución de la tensión de la vasodilatación periférica, así como disminución de la función cardíaca. Sin embargo, la taquipnea precisamente va a ser una respuesta a toda esta disminución a toda la disminución del riesgo sanguíneo que estamos presentando a lo largo de todo el cuerpo. El cuadro clínico tal cual va a ser que el paciente presentará diaforesis, náuseas, vómitos, diarreas, dolor cólico abdominal precisamente por la peristalsis incrementada, salivación, broncoespasmo o broncorrea, confusión, lagrimeo, miosis y visión borrosa, así como de igual manera el paciente puede presentar incontinencia urinaria y fecal. En la diferenciación entre el síndrome nicotínico central y el síndrome nicotínico periférico, básicamente consiste en la activación de si se activa el sistema parasimpático o parasimpático a nivel central. Predominantemente el parasimpático se activará a nivel periférico.
En este sentido, será el nicotínico simpático periférico se activará el sistema simpático mediante la acción nicotínica a nivel periférico. Sin embargo, precisamente se mencionaba en el Goldman de Medicina Interna que esto puede ser como una versión inicial del cuadro clínico, que en primera instancia se presentará la porción, llamémosla así, simpática del cuadro, y por último terminará siendo la versión parasimpática del cuadro, ya que este se presentará en primera medida en los primeros minutos con una taquicardia y una hipertensión, lo cual es poco frecuente que dure después de esto, y que posteriormente será un síndrome muscarínico el que termine tomando el control con todas las características que ya vimos. Sin embargo, es raro, pero puede ser que los síntomas nicotínicos periféricos predominen durante un poco más de tiempo y entonces en estos pacientes veamos fasciculaciones de la musculatura estriada, debilidad muscular, parálisis y o calambres, parestesia de las cuerdas bucales, palidez, así como midriasis, precisamente todos ellos efectos secundarios a la activación del sistema simpático. En el otro caso, en el otro extremo, tenemos la activación nicotínica central, ya en el sistema nervioso central, ¿vale? Lo cual nos va a dar como resultado hipotensión, bradipnea, cefalea, vértigo, inquietud y ansiedad, todos ellos síntomas neurológicos, ¿vale? Temblor, ataxia, disartria y manifestaciones extrapiramidales, así como, y esto es muy importante, convulsiones y coma, ¿vale? Normalmente la mayoría de ellos, como pueden observar, la mayoría serán causados por insecticidas organofosfonados o insecticidas carbamatos, aunque como vimos hace rato se puede dar gracias a setas o análogos colinérgicos como la pilocarpina. Sin embargo, y para finalizar con las manifestaciones clínicas, cabe mencionar que en la intoxicación por organofosforados se ha descrito precisamente la existencia de otros dos síndromes, ¿vale? El síndrome intermedio y la neuropatía retardada. En este caso, el síndrome intermedio aparecerá posterior a los efectos agudos, es decir, normalmente de 24 a 48 horas después de la exposición, pero antes de la neuropatía retardada. Se caracteriza precisamente por la debilidad de los músculos proximales de las extremidades, flexores del cuello, lengua, faringe y músculos respiratorios, con un importante compromiso de la función respiratoria, disminución o ausencia de los reflejos miotendinosos y compromiso de los pares craneales, específicamente el sexto par, ¿vale? Su incidencia aproximadamente es del 57.1%, así que debemos tener cuidado porque prácticamente más de la mitad de los pacientes, prácticamente 2 de cada 3 pacientes podrán presentar este síndrome intermedio, ¿vale? Sin embargo, se determina que el síndrome intermedio solo ocurrirá en pacientes con una inhibición prolongada de la acetilcolinesterasa y que la presencia del síndrome depende un poco del tóxico involucrado. Precisamente asociados son los agentes como el fentión, el dimetoato, monocrotófos y metamidofos. Por otra parte, la neuropatía retardada es un síndrome que precisamente se presenta principalmente con los compuestos que llegan a tener flúor en su estructura química. Puede iniciarse, y ojo, entre 1 a 4 semanas después de la exposición aguda al tóxico, y se ha determinado que los posibles mecanismos fisiopatológicos para su aparición son que la inhibición de una enzima axonal, conocida como la esterasa neurotóxica, del sistema nervioso, generará el incremento de calcio intracelular por la alteración agregada de la calciocolmodulina quinasa 2, ¿vale? Todos sabemos que en cuanto existe un incremento del calcio intracelular es prácticamente una señal de apoptosis para todas aquellas células que no están diseñadas para retener este incremento de calcio, como las células de la musculatura estriada o musculatura lisa o musculatura cardíaca, perdón. Así pues, en general esta neuropatía retardada va a estar fundamentada y se trata de una polineuropatía predominantemente motora, de tipo flácido, ¿vale? Pero también con manifestaciones de tipo sensorial en ciertos casos.
Normalmente nos va a afectar los músculos distales de las extremidades y se manifiesta con debilidad ascendente, pero aún así de predominio distal, ataxia, hipotrofia muscular, hiporreflexia en miembros inferiores, calambres, parestesias, dolor neuropático e hipoestesia. Y esto es importante porque precisamente su recuperación se determina entre 6 a 12 meses después de la aparición de los síntomas, y esta puede ser total o parcial aun cuando haya tenido una adecuada rehabilitación. Precisamente, como les había mencionado al principio, es la intoxicación por organofosforados la que más se ha asociado con esta neuropatía retardada. Y de nuevo, son agentes como el dimetoato, mipafox, clorofox, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque también se dice que precisamente esta neuropatía retardada puede estar más prevalente en aquellos pacientes que hayan tenido una exposición crónica a los organofosforados y a la aparición de síntomas extrapiramidales en su cuadro agudo a la exposición a los organofosforados, ¿vale? Y pues de esta manera continuaremos con el abordaje diagnóstico y terapéutico. Cualquier duda acerca del tema puede ser satisfecha por mi yo del futuro. Y pues espero que les haya gustado. Por el momento los dejo con mis compañeras. Chao, YouTube. La gravedad de la intoxicación se relaciona con la toxicidad del agente etiológico, consulta tardía, complicación respiratoria y tratamiento inadecuado. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sugieren una escala de gravedad de la intoxicación que va del grado 0 hasta el grado 4. El grado 0 o ninguno, aquí no hay presencia de síntomas ni signos de intoxicación. El grado 1 o leve, hay síntomas o signos leves, transitorios y que resuelven espontáneamente. El grado 2 o moderado, hay síntomas o signos pronunciados o duraderos. El grado 3 o grave, hay síntomas o signos graves o potencialmente fatales. Y el grado 4 fatal, aquí ya hay la presencia de muerte del paciente. En cuanto al diagnóstico, básicamente será con base a la historia clínica y al examen físico, en donde confirmaremos la presencia de síntomas muscarínicos y nicotínicos. También podemos realizar la medición de la acetilcolinesterasa. La medición directa de la actividad de esta enzima provee una medida del grado de toxicidad. Igual la medición secuencial de la acetilcolinesterasa puede también ser utilizada para determinar la efectividad de la terapia con la pralidoxima. Igual, otras pruebas de laboratorio que se pueden practicar es la detección de metabolitos en orina. Esto es debido a que los organofosforados son hidrolizados en el organismo a fosfatos alquílicos y fenoles, que a menudo pueden determinarse en la orina hasta 48 horas después de transcurrida la exposición. Pero es muy poco probable que los hospitales realicen la medición de acetilcolinesterasa y la detección de metabolitos en orina. Básicamente, para hacer el diagnóstico de síndrome colinérgico, usaremos exclusivamente la historia clínica y el examen físico, en busca de síntomas muscarínicos y nicotínicos. Otra prueba que se puede realizar es la prueba diagnóstico-terapéutica con atropina, que consiste en administrar sulfato de atropina vía intravenosa, en dosis única. En adultos será de 1 miligramo y en niños la dosis será de 0.01 miligramos por kilogramos. Esta prueba consiste en que si el paciente no está intoxicado, aparecerá en pocos minutos tras la administración de atropina taquicardia, rubicundez facial, sequedad de boca y midriasis. Pero si el paciente está intoxicado por organofosforados o carbamatos, que son las principales etiologías de esta patología, no habrá presencia de los signos y síntomas antes mencionados. Para el manejo del paciente con síndrome colinérgico, lo principal es la descontaminación. Hay descontaminación dérmica y descontaminación gastrointestinal. En cuanto a la descontaminación dérmica, lo que debemos de realizar es quitar rápidamente, empacar y lavar la ropa contaminada antes de ser devuelta al paciente.
que el paciente o con ayuda de una persona tome un baño con agua y jabón y desechar los zapatos de cuero, guantes, botas y o sombreros. Si el paciente no puede realizar por sí mismo estas actividades que consisten en quitarse la ropa y tomar un baño y necesita la ayuda de una persona, dicha persona deberá usar guantes de goma, ya que los de vinilo no proveen la protección adecuada contra la absorción dérmica de los tóxicos. En cuanto a la descontaminación gastrointestinal, aquí tenemos 3 opciones, que sería el uso de carbón activado en una dosis estándar de 1 gramo por kilogramo. Máximo podemos dar 50 gramos. También se puede realizar la catarsis, que el sorbitol es el agente catártico más usado, pero ya no se realiza la catarsis ya que el sorbitol está frecuentemente asociado con el carbón activado. Y también se puede realizar el lavado gástrico, que se realizará hasta 60 minutos después de la ingestión en pacientes sintomáticos y cuando la cantidad ingerida del tóxico ponga en peligro la vida del paciente. Si se realiza el lavado gástrico más de 60 minutos después de la ingestión del tóxico, existe riesgo de sangrado, perforación y formación de cicatrices por trauma. En cuanto a las medidas farmacológicas, aquí se van a usar principalmente 2 fármacos, la atropina y la pralidoxima. La atropina es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos tanto del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, pero no posee ningún efecto sobre los receptores nicotínicos. Está indicado para revertir la sintomatología muscarínica como broncorrea, broncoespasmo y edema pulmonar. Además tiene la ventaja de que ayuda a controlar las convulsiones. La dosis inicial en adultos es de 2 a 5 miligramos por vía intravenosa y en niños es de 0.05 miligramos por kilogramo vía intravenosa, la cual se puede repetir cada 3 a 5 minutos hasta que las secreciones ceden. Después se debe de continuar la administración con una infusión de atropina, que será en una dosis del 10 al 20% de la dosis total requerida para estabilizar al paciente. La pralidoxima es una oxima y su principal objetivo va a ser la reversión de los efectos nicotínicos de la debilidad muscular y la parálisis. Es importante recordar que esta no se debe de administrar sin atropina por el riesgo de empeorar los síntomas del paciente. Y la OMS recomienda que en adultos se dé un bolo inicial de 30 miligramos por kilogramo vía intravenoso y continuar con una infusión intravenosa de 8 miligramos por kilogramo por hora o 500 miligramos por hora. En niños es recomendable usar un bolo inicial de 25 a 50 miligramos por kilogramo y continuar con una infusión intravenosa de 10 a 20 miligramos por kilogramo por hora. La infusión intravenosa tanto en adultos como en niños se debe mantener durante el primer día o hasta que los síntomas de envenenamiento disminuyan y se debe de administrar de forma lenta durante 30 minutos para prevenir la debilidad muscular que es producto de la inhibición transitorial de acetilcolinesterasa y también si se administra de forma rápida se ha asociado con paro cardíaco o delirio. Bueno, ahora continuaremos con el toxíndrome anticolinérgico y empezaremos por la definición. El toxíndrome o síndrome anticolinérgico o antimuscarínico va a ser un conjunto de signos y de síntomas que estos van a ser resultantes del bloqueo competitivo de la acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas. Esto ya lo vamos a ver un poquito más o un poquito mejor explicado en la fisiopatología. Y en cuanto a la etiología, vamos a tener que tanto la acetilcolina como sus receptores se van a encontrar distribuidos ampliamente en el sistema nervioso central y en el periférico. Entonces, esta acetilcolina va a ser un regulador muy importante de muchas actividades del sistema nervioso central,
por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia, la memoria, el estado de alerta, la orientación y la analgesia. Si llegáramos a tener alguna deficiencia absoluta o relativa de la actividad colinérgica a nivel de estos receptores muscarínicos, ya sean centrales o periféricos, nos pueden llevar a un toxíndrome anticolinérgico. Entonces, los medicamentos con actividad anticolinérgica que pueden precipitar este toxíndrome son los alcaloides de belladona, estos tales como la atropina o la escopolamina, también antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, antihistamínicos, tanto los H1 como los H2, también antiparkinsonianos e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, así como antiespasmódicos y antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, en esta tablita que les coloqué ya podemos ver ejemplos de los medicamentos que tienen actividad anticolinérgica, como anestésicos, la ketamina, el propofol y el etomidato, anticolinérgicos, atropina y escopolamina, que son los que ya habíamos mencionado, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, imipramina y desipramina, antiparkinsonianos como la benzotropina, el triexfenidilo, biperidén, benzodiazepinas como diazepam, midazolam y lorazepam, bloqueadores H2 como cimetidina y ranitidina, también ciclopentolato antihistamínicos como la clorfenamina y la difenidramina, algunos compuestos sintéticos y naturales de aminas terciarias, halogenados, opioides sintéticos y plantas. Entonces, bueno, ya aquí en este cuadrito nos va especificando de acuerdo al tipo de medicamentos los ejemplos. Entonces, van a existir 3 mecanismos por los que estos medicamentos van a producir el toxíndrome anticolinérgico, que van a ser el primero al antagonizar de manera competitiva a la acetilcolina, esto a nivel de los receptores muscarínicos colinérgicos. Esto lo podemos ver en el caso de la atropina y de la escopolamina. El otro mecanismo, disminuir la síntesis o la liberación de la acetilcolina. Y el tercer mecanismo, disminuir la actividad de la acetilcolina. Entonces, ahora vamos a ver la fisiopatología, que este toxíndrome anticolinérgico se va a producir por una inhibición de la neurotransmisión colinérgica. Entonces, aquí lo que va a pasar en este tipo de toxíndrome es que la activación de los receptores muscarínicos M1, M2 y M5 va a conducir a la activación de proteínas G. Esto con la consecuente producción del segundo mensajero, del AMP cíclico, por estimulación de una o de varias isoformas de la enzima adenilciclasa. Esta se va a localizar en la membrana celular y esta a su vez va a activar a la proteincinasa C, también a la proteincinasa A y a otras cinasas sobre proteínas, que es la MLCK y la MAPK. Estas también pueden activar canales iónicos de potasio e iniciar la contracción del músculo liso, o bien iniciar una transcripción de genes. Estos receptores van a tener diferentes localizaciones en el cuerpo y dependiendo del tipo de clasificación van a ejercer una acción en el órgano efector. Continuando con el toxíndrome anticolinérgico, ahora veremos las manifestaciones clínicas. En el sistema nervioso central podemos encontrar que el paciente va a tener delirium, psicosis, convulsiones, alucinaciones, desorientación, incluso puede tener alteraciones en la memoria, así como somnolencia, fatiga o puede estar en un estado de coma. En las manifestaciones ópticas, el paciente puede tener sordera o tinnitus. En las respiratorias vamos a encontrar taquipnea e hipoventilación. En las manifestaciones oftálmicas es muy frecuente que estos pacientes tengan midriasis, visión borrosa, fotofobia y un aumento de la presión intraocular.
En las manifestaciones cardiovasculares, el paciente lo vamos a encontrar taquicárdico e hipertenso. Podemos también ver alguna fibrilación o flóter auricular, así como bloqueos AV, taquicardia supraventricular o prolongación del QT en los electrocardiogramas. En las manifestaciones genitourinarias también va a ser muy frecuente encontrar al paciente que tiene retención urinaria. En las dermatológicas vamos a encontrar que el paciente tiene piel seca, esto debido a que va a haber una disminución en la producción del sudor. También puede estar hiperémico. En las gastrointestinales vamos a ver que el paciente puede tener gerostomía, disfagia e ilio. Y en las neuromusculares el paciente puede llegar a tener temblor o rabdomiólisis. Para el diagnóstico es importante realizar una historia clínica adecuada mediante un interrogatorio dirigido y breve al paciente. Si no se encuentra en la posibilidad de responder nuestras preguntas, entonces se las realizaremos a alguno de sus familiares. También es muy importante la exploración física. En esta debemos tener especial atención al estado neurológico, las pupilas, la piel, las mucosas y los signos vitales del paciente. También para su diagnóstico es importante las manifestaciones clínicas que ya anteriormente les he mencionado. Respecto a los estudios de laboratorio sistemáticos, estos van a ser normales y la detección toxicológica sistemática suele tener escasa utilidad, aunque sí debemos obtener electrolitos, glucosa, creatinina, fosfocinasa y oximetría del pulso, esto para tener controlado y monitorizado al paciente. Entonces nosotros realizaremos nuestro diagnóstico a partir de la sospecha clínica, también ante un antecedente a exposición reciente a medicamentos anticolinérgicos, así como la exclusión de otras condiciones. Entre los diagnósticos diferenciales que tiene este toxíndrome va a ser con la encefalitis viral, algún traumatismo cráneoencefálico, un síndrome maligno neuroléptico, delirium, trastornos psiquiátricos o con algún otro toxíndrome. Continuando ahora con el abordaje en urgencias, el tratamiento que le vamos a dar al paciente es principalmente de apoyo, con el objetivo de evitar complicaciones potencialmente letales, como lo serían el estado epiléptico, la hipertermia, un colapso cardiovascular o la rabdomiólisis. Primero debemos instalar al paciente a un monitor cardíaco y asegurar el acceso intravenoso. El carbón activado puede reducir la absorción de fármacos incluso más de 1 hora después de la ingestión y la dosis va a ser 1 gramo por kilogramo por dosis, esto diluido con manitol, 1 gramo por 5 a 7 mililitros cada 4 horas por 6 dosis. Esto significa que el tratamiento con el carbón activado lo debemos realizar durante 24 horas. Es esencial la vigilancia de la temperatura. Si hay hipertermia, se puede tratar en forma habitual con cualquier antipirético. La hipertensión por lo general no necesita ninguna intervención farmacológica, pero si es necesario la podemos tratar de manera habitual. Si el paciente llega a presentar arritmias o observamos complejos QRS ensanchados, vamos a tratarlas mediante el bicarbonato de sodio intravenosos en dosis de 1 miliequivalente por kilogramos. Si el paciente presenta agitación, en este caso utilizaremos benzodiazepinas como lo puede ser el lorazepam de 2 a 4 miligramos intravenosos o 0.1 miligramos por kilogramos. Si el paciente presenta convulsiones, igual se trataría con una benzodiazepina. En este caso igual va a ser el lorazepam 2 miligramos intravenosos. Tenemos otro punto importante que es la fisostigmina, la cual inhibe de manera competitiva la acción de la acetilcolinesterasa, que normalmente es la que degrada la acetilcolina. La fisostigmina se utiliza cuando las medidas terapéuticas habituales no logran controlar ya sean las convulsiones, la agitación, las arritmias, el estado de coma, si vemos que hay hipertensión maligna o incluso si el paciente ya está hipotenso. En esos casos utilizaremos este medicamento con una dosis inicial de 0.5 a 2 miligramos intravenosos que van a ser administrados en forma lenta en el curso de 5 minutos.
En los niños se utiliza 0.02 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 0.5 miligramos por dosis. Cuando es eficaz la utilización de este fármaco, vamos a ver una disminución importante de la agitación que puede ser evidente al cabo de 15 a 20 minutos después de que nosotros le dimos este fármaco al paciente. Aunque debemos tener especial cuidado, ya que puede agravar la toxicidad de antidepresivos cíclicos y nos puede dar por resultado una bradicardia y asistolia. Es por esto también importante saber los medicamentos que el paciente consume. La fisostigmina no se debe utilizar en individuos con vasculopatías cardiovascular o periférica, con pacientes que tengan broncoespasmo, alguna obstrucción intestinal o vesical, así como algún trastorno de la conducción cardíaca. Debemos mantener en observación a los pacientes a los que se les administre fisostigmina para evaluar que no haya alguna sobredosis e irnos ahora a otro toxíndrome como lo sería el colinérgico. A las personas con toxicidad leve por anticolinérgico se les puede dar de alta después de que estuvieron ya 6 horas en observación y hemos visto que sus síntomas han resuelto. Por otro lado, si los pacientes siguen con síntomas pasando estas 6 horas, deben ingresar durante 24 horas al hospital para observación. También, como ya les había dicho, los pacientes que recibieron fisostigmina por lo general necesitan como mínimo una hospitalización de 24 horas para monitorizarlos. Y ya por último les dejo esta tabla en la cual nos muestran los signos y síntomas de tanto el toxíndrome colinérgico como el anticolinérgico. Y les subrayé los puntos importantes para diferenciarlos. Eso sería todo por parte del equipo 4. Gracias por su atención.